Aquí estamos corriendo camellos con esta gente que está por ahí. Todos por aquí. Las pirámides están. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sonia Rivera y como vieron en este video en la carátula, estaremos haciendo una serie desde Egipto, lugar icónico que tuvimos la oportunidad de visitar en días recientes. Como sabía de antemano que era un viaje muy demandante, decidí dar un poco de cariño a mi cuerpo haciendo no solamente un masaje, sino también una sección intravenosa de vitaminas para el viaje. Y llegó el gran día. Maleta preparada, todo listo, y junto con mi amiga Nancy, que aceptó el reto de este viaje, emprendimos vuelo. No sé si era que estábamos tan contentas, pero ese primer transbordo pasó súper rápido. Cuando menos lo imaginamos, ya estábamos en New Jersey, que era la primera escala que teníamos que hacer de las 3 para llegar a Egipto. En este aeropuerto tuvimos que esperar varias horas para transbordar a nuestro vuelo de 8 horas y como en algunos vuelos internacionales tenemos que hacer transbordo en buses para llegar al otro extremo del aeropuerto a tomar nuestro próximo vuelo que nos llevaría a Switzerland. Finalmente abordamos nuestro Airbus A350 que nos llevaría con destino a Suiza. Y ya una vez en el aire tratamos de relajarnos, disfrutar y prepararnos para que el jet lag no fuera un problema al llegar a nuestro destino. A diferencia de otros vuelos comerciales, estos vuelos internacionales ofrecen varias secciones de comida de 3 cursos, además de refrigerios. Finalmente llegamos a Zurich y obtuvimos nuestro concha, nuestro pasaporte, pero ahí debíamos de esperar 8 horas para nuestro próximo vuelo con destino a Hurghada. En el aeropuerto se hace de todo, se come, se duerme, se ríe, se baila y pues hablando de baile, conseguimos unas amiguitas salseras y compartimos un par de pasitos y aprovechamos para promocionar la página Rhythms de nuestro amigo Samuel González. Se dice y parece muy fácil, pero a este punto ya llevábamos 24 horas literalmente de viaje y aún nos faltaban varias horas más para llegar al destino. Finalmente abordamos nuestro último vuelo. No les miento, ya íbamos muy cansadas, muertas de sueño, locas por un buen baño y cada paso se sentía como si fuera el último de nuestras vidas. Finalmente llegamos a Hurghada, ciudad fundada en los comienzos del siglo XX, específicamente en el 1905, con 258 kilómetros cuadrados y una población de 207,000 habitantes. Bueno, y después de tantas horas y tantos días, las maletas llegaron bien. ¡Sí! Qué hermoso se ve el ponche de la ciudad de Egipto en mi pasaporte. Otro sueño cumplido. Ahora viene la parte más difícil, que es esperar otras 6 horas para tomar el bus que nos va a llevar al Cairo. Es muy importante hacer el booking exactamente a la ciudad que te toca, porque si no ya ves que te toca esperar muchas horas para hacer transbordo y llegar finalmente a tu ciudad destino. No, don't worry. Aquí nos espera. What's your name, my friend? Mohammed. Okay, and he is here for waiting for us. There you go. Se dicen muchas cosas de estos países árabes, pero la realidad es que nunca me sentí ni intimidada ni amenazada de ninguna forma. Eso sí, siempre muy pendientes de nuestros alrededores para verificar que todo estuviera correcto. Gente, todavía están esta gente aquí usando la lata, mira, es como las viejas de nosotros. Y se salía, ay Dios mío, yo la jalé sin querer y cuando me di cuenta que es de las viejas. Mira con Nancy, ya estamos mira, comiendo papitas Lay's, probando agüita y soda. Y para abrir la lata ahora. Ya en el bus aproveché para descubrir un poco de la historia de Egipto y descubrí
que fue por muchas décadas un pequeño pueblo pescador, pero ha crecido y ha pasado a ser uno de los destinos de mayor crecimiento en las cercanías del Mar Rojo, como resultado de las inversiones de los egipcios en los comienzos de los 80. Hurghada es un desierto subtropical con diferentes climas y estaciones, donde el frío es muy frío y el verano muy caluroso. Además, aquí les dejo otro detalle interesante. La moneda es la libra egipcia y está aproximadamente al cambio 17 libras egipcias por cada dólar americano. Algo maravilloso de Egipto es que los desiertos son inmensos y de pronto aparecen oasis maravillosos a la altura de cualquiera de los mejores resorts de aquí de América. 32 horas transcurridas y finalmente vi la ciudad del Cairo, lugar donde íbamos a pasar los primeros días del paseo. Llegamos al hotel. Como les mencioné, la primera parte del paseo era en el Cairo y nos tocó alojarnos en el Hotel Cleopatra. Hice algunas averiguaciones antes del viaje y ya por referencia sabía que era un lugar donde las expectativas de un hotel muy lujoso no cabían. Pero fui sorprendida agradablemente dándome cuenta que era una habitación bastante normal y bastante limpia con relación a lo que había escuchado. Y aunque definitivamente sí estábamos muy cansadas, no pudimos dejar pasar la oportunidad de ir a visitar el mercado, donde hay diferentes puestos para conseguir regalitos para todos en casa. Las calles en el Cairo son un caos. Allí puedes encontrarte camellos, cabras, vacas, burros, literalmente cualquier tipo de transporte transitando en las calles. También verás en motonetas familias completas sin ningún tipo de reparo circulando en la calle. El mercado es algo parecido como los callejones en Los Ángeles, como el paseo en Puerto Rico, en Río Piedras, algo así. La cultura de Egipto tiene algo muy particular, que es el regateo. Vamos a tratar de obtener artículos, ellos te van a dar un precio y tú tienes que empezar con el vendedor a tratar de conseguirlo o obtenerlo por un precio menor. Estoy aquí en el mercado haciendo un poco de compra con mi amigo Mahmoud. Okay. Ahí le compré algunas cositas que voy a llevar a la casa y pues esto es más o menos lo que sería un mercado aquí en Egipto, como un flea market. Gracias. Hasta luego. Bye bye. En el mercado hay una mezcla de colores, de olores, de sabores. Sí, dije sabores, porque también puedes conseguir cosas de comida muy culturales. La realidad es que yo no me animé mucho, pero algunos de ellos sí compraron algunos dulces y algunos refrigerios, pues para pasar la experiencia real de estar en el Cairo. Es muy divertido estar en el mercado, pero algo que también nos comentaron era que no debíamos de adquirir ningún artículo sin tener a alguien de los nativos, o sea, de las personas que estaban con nosotros, que regatearan por nosotros. Un precio es el que le dan a los turistas y es mucho menor el que ellos pueden conseguir en cualquier artículo para ti. En esta ciudad hay que estar a 1000 ojos. Estábamos en el mercado y de repente vimos un bus de 50 pasajeros full frame entrar por el medio de la calle, paralizando literalmente a todo el que por allí transitaba. Todos nosotros totalmente paralizados y ellos como si nada. ¿Se imaginan? Nuestra experiencia en el Cairo fue agrandada, pues sin darnos cuenta estaba finalizando la celebración del Ramadán, un festivo muy celebrado en el área, por lo que todo el mundo estaba en la calle y había fiesta en cualquier lugar. En el Cairo, si sufres de nervios, lo vivirás a 1000. La gente pasa por entre medio de los carros, pasan carro a carro con centímetros de diferencia, y literalmente la gente cruza con bebés en brazos frente a autos a gran velocidad sin ningún tipo de temor.
Llegó el momento de la segunda parada de la noche. Íbamos a ir a la Torre del Cairo a disfrutar una maravillosa cena en altura, viendo hermosas vistas desde el aire de la ciudad del Cairo. El Uber en la zona funciona perfectamente bien. Si estás por tu cuenta, deseas ir a lugares, simplemente abres la aplicación y por fracciones de dólar te llevan de un lugar a otro sin problema. En la torre hay algunas cosas que debes tomar en consideración. Debes de hacer reservación antes de llegar, pues es un lugar que es pequeño y muy concurrido. Buscas el menú abajo, ordenas tu comida, pagas tu boleto y es hasta entonces que te dan acceso a subir, a sentarte a comer lo que ya ordenaste. Estamos aquí en la Torre de Egipto cenando y ahora van a traernos los platos, esperemos, ¿verdad? Pero tiene la particularidad de que la vista se mueve, o sea, se mueve la mesa con todo el círculo se mueve y tú puedes ver toda la ciudad. Estamos en el piso, ¿qué? Esto está como el piso... ¿No era 7? Sí, sí. Yes. Ahí nos traen los platos y esto se mueve. Vamos a ver qué tal los platos y la comida. No voy a mentir, la comida aceptable, pero nada espectacular. La espera fue bastante larga y descubrimos al estar arriba que las bebidas se tenían que pagar por separado. Ya de regreso, finalmente a descansar, el día ha sido muy agotador y mañana nos espera el más ansiado día de este paseo, que es ir a conocer las pirámides de Giza. Hasta mañana. Día número 2. Que comience la aventura. Pero antes pasaremos por el buffet del Hotel Cleopatra a ver qué hay para desayunar. Encontrarás muchas cosas típicas del lugar para poder degustar, pero también hay un bastante variado menú internacional de donde puedes elegir. Ya finalizado el desayuno, pasamos por nuestro cuarto, recogemos algunas cosas de último minuto y estamos listos para abordar nuestro transporte que nos llevará a muchos lugares interesantes que visitaremos hoy. De día, definitivamente el Cairo tiene otro color. Puedes observar bastante, no solamente la belleza arquitectónica de los lugares y de los edificios, pero también la limpieza de las calles. Aún sabiendo que la noche anterior fue un total caos, amanece limpia la ciudad. El Nilo. Por fin pude verte. Es el mayor río de África que fluye en dirección norte a través de 10 países: Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Egipto y Etiopía, hasta desaguar en el extremo sur del Mediterráneo, formando el gran delta del Nilo, sobre el que están situadas las ciudades del Cairo y Alejandría. Tiene una longitud de 6.600 kilómetros, el segundo río más largo del mundo detrás del Amazonas. Durante el día el Cairo es muy normal, muy parecido a lo que vemos aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos, una ciudad cosmopolita donde todo el mundo sale a trabajar con bastante normalidad. Pero sí, no dejó de impresionarme la belleza de la ciudad, los paisajes maravillosos que solo había visto en revistas y que ahora finalmente podía ver en vivo. 25 minutos más tarde llegamos al Museo de la Civilización para entonces tener nuestro encuentro con las famosas momias. Al llegar al museo, el guía retira todas las entradas de todos los participantes, distribuye los audífonos con los que nos podemos mantener en contacto escuchando todo lo que él está diciendo, ya que con ese aparato se logra controlar el volumen de todos los tours que están a la vez transmitiendo y dando la historia de todo lo que allí se puede ver. A primera vista el salón es majestuoso, muy grande y lleno de muchos artefactos arqueológicos muy interesantes. El museo abrió parcialmente en febrero del 2017 y dispone de una colección de 50.000 artefactos que presentan la civilización egipcia desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad. La colección permanente está dividida en dos categorías, una cronológica y otra temática.
Y aquí podrás encontrar colecciones que fueron trasladadas desde otros museos egipcios, como el Museo del Cairo, el Museo del Copto, el Museo Islámico del Cairo y el Palacio y Museo Marinal en el Cairo. El museo cuenta con una colección de 22 momias reales, incluido 18 reyes en orden cronológico desde Sekernat-Ta, Ramses, Nefertari, Meritemón, Epsepub y Trie. Y aunque si bien es cierto que en el área de las momias no puedes tomar fotos ni grabar video, definitivamente es una impresión ver en cuán buen estado, después de tantos miles de años, estas momias se conservan. El museo cuenta con 3 salas abiertas permanentemente. La sala principal, que alberga numerosas exhibiciones únicas y diseñadas para ofrecer el desarrollo de la civilización egipcia y la cultura tradicional popular egipcia en el periodo prehistórico, pasando por el faraónico, grecorromano, hasta el Egipto contemporáneo. La sala de las momias reales y la sala de exposiciones temporales y exposiciones sobre el Cairo moderno. El paseo en el museo llegó a su fin, pero antes de irme, compartiré algunas de las fotitos que inmortalizarán este viaje. Otra de las cosas que harás durante el viaje, si vas con un guía, es detenerse en algunas joyerías para que puedas comprar, si deseas, algún recuerdo del lugar. Yo adquirí esta placa que tiene mi nombre por alrededor de $30 americanos. De regreso al bus porque vamos a lo que vinimos. Finalmente cumpliremos nuestra cita con el destino, conocer en persona las pirámides de Giza. La vas viendo que se va acercando en el horizonte y nos empezamos a emocionar. Y les confieso que ni en mis más remotos sueños pensé que fueran a ser tan impresionantes como verlas en persona. El lugar está atestado de vehículos, todo el mundo loco por entrar a ver las pirámides. Les sugiero que, como nosotros, vayan por la puerta que no es la principal para que así eviten tener que estar mucho tiempo en las filas. Y sí, finalmente llegué. Las vi, las toqué, las olí. Mucho más impresionante y de mayor tamaño que lo que alguna vez pude haber pensado por alguna foto en alguna revista. Cuando llegas a las pirámides, una de las primeras cosas que observas es la cantidad inmensa de camellos en el lugar. Y pues por supuesto tenía que aprovechar para grabar un salsa con sentido que tal vez ya vieron por ahí. La energía en el lugar es totalmente impresionante y todo el mundo está buscando la foto perfecta. Hay que pulsear un poco para que te dejen espacio, para que puedas aprovechar el tiempo, pero definitivamente es una experiencia inolvidable. Las pirámides que visitamos es la Keops, Kefren y Miserino. Estas son tumbas que fueron construidas para enterrar las deidades egipcias de la época. Algunas cosas que debes tener en consideración cuando vayas a las pirámides es el atenuante calor. Ve hidratado, lleva agua, ropa cómoda y zapatos muy cómodos. También medicinas por si acaso eres alérgico, pues no olvides que es un lugar que está llenito de arena. Ve preparado a caminar largas distancias y no solamente caminar, recuerda que vas o muy hacia arriba o muy hacia abajo. Las distancias no solo son muy largas, sino que hay escalones y escaleras para ir a todos los lugares. También no olvides mirar hacia el piso, pues como hay muchos camellos, se imaginarán lo que se pueden encontrar. Por un precio muy módico, algunos $4, puedes entrar dentro de las pirámides. Y entonces, ¿por qué no? Decidimos entrar y vencer el miedo a la claustrofobia. Te puedo comentar que el espacio es muy pequeño. Literalmente es una cámara que va empinada y solamente cabe una persona, pero pasan 2 a la vez. Si eres una persona que detesta estar en un sitio oscuro, que no le gusta estar muy pegado a la gente o que eres susceptible a los olores, te recomiendo no entrar.
porque todas las personas que pasan por tu lado te rozan, se te pega su sudor, se te pega su olor y pues ya podrás imaginar con tanto calor lo que pasará. Es una experiencia un poco rara, pero definitivamente vale muchísimo la pena entrar. Llega a tu mente la pregunta, ¿cómo ellos llevaron aquí abajo todas las cosas que encontraron los arqueólogos al descubrir estas maravillas de la civilización? El vídeo te da una idea de cuán angosto es el espacio, pero la realidad es que en vivo y a todo color se siente muchísimo más pequeño. Y si le sumas a todo esto que vas en una inclinación de 45 grados subiendo, entonces realmente es mucho más complicado. Mi impresión que entrando a la pirámide, una cabina pequeñísima y huele horrible. Así que huele horrible. Ok, las impresiones, para que vean que no soy yo solamente. En el museo le pasó ya también, alguien con muy mal olor en el cuerpo se pegó. Vomité, gente, perdón, pero vomité. ¿Y tú también? Yo casi también. Esta gente necesita lo que es saber qué es un desodorante. Sí. Dejando atrás esa experiencia un poco desagradable, tomemos lo mejor de la experiencia. Conocí a Sultán, un bello camello que me dejó besarlo y abrazarlo. Algo que debo mencionar cuando vas en los tours que es importante saber. Si vas en tours, ellos controlan tu tiempo. No puedes tomarte el tiempo para sacar una buena foto, un buen video, todo lo haces un poco a la carrera. Y después que salimos de las pirámides, con solamente 15 minutos para auscultar el lugar y tomar algunas fotos, nos llevaron a nuestra próxima parada, que sería las Pirámides Lounge. El restaurante está ubicado en la parte posterior a las pirámides, aproximadamente 15 minutos en un trayecto en bus, y llegas a este lugar donde puedes conseguir comida muy tradicional por fracción de dólares. En el restaurante puedes hacer reservaciones para que te esperen como a nosotros, con la comida prácticamente servida. Pues como el tiempo realmente es un poco limitado, desearás aprovechar al máximo el día. El restaurante está bien bonito, la comida bien chévere, probé algunas de las cosas que estaban, el menú, te daban como 3 opciones y pues tú decidías básicamente qué querías. Había pescado, había pollo como a la plancha con arroz y también había como una parrilla y eso fue lo que escondí. Los precios realmente no lo sé, pero se los voy a dejar aquí también en el blog si lo consigo, para que entonces ustedes puedan saber. Pero está justamente detrás de las 3 pirámides, míralas ahí atrás. Ellos están aquí comiendo con todos nosotros también. Y imagínate, mira dónde viven. Tienen la mejor vista de todos. Y como ustedes ya me conocen, yo bailo en todas partes. Había que dar la bailadita con este fondo tan espectacular. Hola, ¿cómo están, chicos? Les envío saludos desde aquí, desde las pirámides en Giza, en Egipto. Sigan practicando, ya los veo pronto ya regreso a casa. Besos. A dar un poquito de salsa con sentido porque obviamente teníamos que grabar y teníamos que bailar aquí. Pero antes de hacer eso, quiero agradecer a Ricardo, el abogado de la comunidad, y también a Samuel González, que son los patrocinadores de este espacio, para que entonces ellos sepan que les enviamos besos desde acá desde Giza. Hoy te voy a enseñar. Como pueden ver, la superficie va en bajada y rápido llegó a mi cabeza pensar, ¿por ahí vamos a correr? Veremos si me atrevo. No sé quién tenía más miedo, si Nancy o yo, pero no habíamos ido tan lejos para solamente ir. Había que pasar la experiencia completa, aunque estuviera literalmente casi petrificada del miedo. Yo había ido decidida a que correría camello y tendría otra historia que contarle a mis nietos cuando por fin los tenga. Los camellos son animales muy altos, específicamente los de allá. Había visto algunos acá en América, pero la realidad es que los de allá me parecieron muchísimo más grandes. Es un animal que, como realmente no tienes mucha información de ellos, no sabes qué esperar. Pero allí descubrí que escupen, muerden, corren rapidísimo, y aunque puede parecer que es parecido a correr caballo, la realidad no lo es. Bueno, el momento llegó. Como dice el de TikTok,
tenemos que probar. Aquí vamos a correr camello. Ay, ¿cómo nos va? ¿Estás lista para correr camello? No, sí. Mira qué bello en medio del desierto. De verdad es una experiencia muy, muy linda esta parte, sí está chévere. Si usted va a correr camello, lo primero que debo de decirle es que tiene que hacer mucha fuerza abdominal. Los camellos, cuando se van a levantar, literalmente se sostienen primero con las patas traseras. O sea que te vas a ir de frente si no estás muy bien preparado. Nadie te lo explica, o si te lo explican a lo mejor no lo entiendes hasta que ya el camello decide subir. La altura que alcanza el camello cuando ya está en sus 4 patas puede llegar entre los 8 y 9 pies. O sea que tus pies quedan más o menos a 6 pies del suelo. Estar sobre un camello es una sensación muy inestable. Las sillas no están amarradas al animal, sino que está literalmente flotando una sábana donde te sientan. Cuando el camello se mueve o camina, literalmente estás resbalando en la sábana, o sea que depende mucho de tu fuerza abdominal para que te mantengas balanceada y puedas disfrutar el paseo. Ahora, una vez logras figurar todo lo antes mencionado, realmente puedes divertirte muchísimo. Camellos como toda esta gente que está por ahí. Todos por aquí. Las pirámides están allá. Aquí estamos corriendo camellos. ¿Usted lo puede creer? Yes, slowly. Suavecito que me caigo. Sonia, no jodas. Acabo de correr camello, no lo puedo creer. Me tocó ella. Un ejercicio para el estómago. Hay que hacer mucha fuerza. Se va hacia los lados. Es como rara. No es como correr caballo. Va diferente. Y mírala ella, mira cómo juega en el piso y todo. Con las pirámides de fondo. ¿Qué más puedo decir de esto? Una experiencia única. Pero no lo vuelvo a hacer jamás. Mamá, me monté en un camello. Bueno, acabamos de correr camello. Mira, loco. No lo volvemos a hacer jamás en la vida. No. Vamos. Hace falta hacer mucha fuerza. De verdad, pero obviamente es una experiencia única. Así que si vienes aquí, con la pirámide de espalda, mira, todo el paseo fue de allá arriba hasta acá abajo. Íbamos todos nosotros, mira todos los camellos que son. Eran como 15 camellos. 46 personas en camello. O sea que, pero chévere, de verdad que sí, muy, muy chévere. Salimos de las pirámides a tomar el bus para ir de nuevo al hotel. Algo que no había mencionado aún en este video es la forma en que los vendedores te hostigan, te persiguen para que les compres algo. En ocasiones realmente es muy incómodo y debes de buscar la manera de tratar de que no te sigan. Y al final, conclusión de todo esto, es que hicimos muchísimos nuevos amigos, tuvimos vivencias únicas que quedarán para siempre en nuestras memorias. Si llegaste hasta este punto del video, no me queda solo agradecer porque estás compartiendo conmigo esta experiencia única de ir a Egipto. Te invito a que me sigas y a que te suscribas para que estés pendiente de los próximos videos sobre este viaje que aún está comenzando. Falta mucho por descubrir aún. Y en el próximo estaremos yendo al Mar Rojo, al río Nilo, a muchísimos lugares sagrados y finalmente llegaremos a Hurghada. Espero sinceramente que lo hayas disfrutado tanto como yo. Se despide con un abrazo, Sonia Rivera.